Ayudemos a nuestros hijos e hijas con los hábitos lingüísticos. Utilizar una lengua u otra entre los amigos y amigas y en las relaciones cotidianas no es una mera opción, es un comportamiento muy condicionado por el entorno. Es importante mostrar interés y ofrecerles una buena base. Seme-alaben hizkuntza ohiturak erronka polita eta nahiko handia dira hainbat kasutan gurasoentzat. Guraso asko nahi dugu gure seme-alabek euskaraz egitea eta konturatzen gara testuinguruak oso baldintzatutako ohitura bat izaten dela, ez dela soilik egin nahi duten edo ez duten egin nahi, baizik testuinguruak asko baldintzaten dituela eta beraz lagundu nahi diegu. Pero en el caso de padres y madres que no tenemos un especial interés en los hábitos lingüísticos de nuestros hijos, nos tenemos que dar cuenta de que nos interesa y mucho que utilicen euskera fuera del entorno escolar o del horario escolar. Es importante que estudien en euskera porque eso les va a ofrecer una serie de ventajas para vivir en esta sociedad, pero realmente la mayor ventaja es que sean capaces de utilizar y hablar en euskera en diferentes situaciones y relaciones con comodidad, con seguridad, y para ello pues la escuela tiene unas limitaciones y es importante que padres y madres les ayudemos con el uso. Norabide horretan, hainbat gauza egin ditzakegu laguntzeko, eta lehenengoa, lo primero sería cuidar la presencia del euskera en casa. Es muy importante que en casa el euskera tenga una presencia y para ello pues, podemos utilizar la música, la televisión, diferentes recursos, cuentos, juguetes, tal, para que vean que pues hay una presencia en euskera y lo puedan utilizar. Vale, bestetik, erakutsi behar diegu erabilarekiko interesa. Ikusi behar dute guri asko axola zaigula beraien hizkuntza ohiturak eta jarrera hori transmititzen saiatu beharko dugu. Podemos intentar utilizar todo el euskera que sabemos, eso también es muy positivo, entonces si nosotros sabemos un poco de euskera, que vean que utilizamos todo lo que sabemos y además que vean que disfrutamos con el idioma nosotros también y que intentamos aprender cosas y jugar con el euskera. Gero, seme-alabekin beti euskaraz egin, hau da gu euskaraz baldin badakigu beti euskaraz egin seme-alabekin, baita euskaraz ez dakitenak aurrean daudenean ere, seme-alabekin ari gara eta ez da edukazio txarrekoa beste batzuk euskaraz jakin gabe ere guk seme-alabei euskaraz egitea. Y en caso de que no sepamos euskera, pues es muy interesante pedir a la gente de nuestro entorno que sabe euskera que utilicen euskera con nuestros hijos, porque a veces, pues porque les parece que es de mala educación o tal, no lo hacen y a nosotros nos interesa mucho que lo puedan utilizar. Eta gero bestalde hori lagundu nahi badiegu euskera asko erabiltzen, tartean sartu, jolastu beraiekin, egoera batzuetan mintzat saiatu laguntzen, erabiltzen, eta eredu on bat eskaini. Saiatu gero eta harreman gehiagotan, gero eta egoera gehiagotan, euskara erabiltzen eta ikus dezatela badaukagula euskaraeko jarrera hori. Euskaraz jakin edo ez jakin, behintzat jarrera hori transmititu dezakegu. Argi izan behar dugu, gure hizkuntza ohitura horiek zaintzeak eta beraiei laguntza beti beraien onurarako izango dela eta oinarri on bat eskaintzea beraien onurarako izango dela. Momentu honetan gure alabak 7 urte bete behar ditu eta bai ikusi duguna da txikitan euskerara jotzen zuela bai edo bai eta gero eta gehiago sartzen duela erdera. Orokorrean euskeraz ezagutzen duen jendearekin euskeraz egiten du eta ezagutzen ez duen jendearekin parkean adibidez lehenengo hitza erdera izaten da. Umeantzako gurasoak eredu garenez, saiatzen gara guk ere euskaran erabileran, adibidez Gasteiz batean, ez da beti erraza, baina lehenengo hitza euskaraz izaten eta berak ere ikus dezala badagoela jendea euskaraz dakiena eta erabiltzen duena. Al final ellos cuando salen de su entorno de la ikastola, pues eso, que se relacionen en euskera, que con los amigos, jugando, que ellos sigan en el euskera, que no solamente es el entorno de la ikastola, ¿no? Al final les motivas para que ellos, con música en el coche, televisión, películas, todo lo que puedes, pues tú lo vas haciendo y tú les motivas a ellos y ellos al final te van motivando a ti. Pues opino lo mismo, fuera de las actividades en euskera, dentro de clase o las extraescolares, pues también fuera de todo esto hay que seguir hablando, usando el euskera de estos ámbitos. Y bueno, esto les ayuda a ellos y a nosotros, lo que me está pasando a mí. Yo estoy captando más cosas y bueno, al final he acabado apuntándome en Euskaltegi para seguir en ello y no quedarme un poco atrás.